Buenos días a todas las presentes y a todos los presentes, también a quienes nos siguen en nuestra señal online. Estamos en nuestro segundo día de simposio organizado por Siguen de Andencad y la consultora Biota. También contamos con el auspicio de Anglo American, el patrocinio de la Universidad Austral de Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Instituto de Ecología y Biodiversidad y la Universidad de Santiago. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Castro, pertenezco al equipo técnico científico de Siken de Andencad, que junto a Felipe Hernández, Darío Moreira y Rodrigo Villalobos somos quienes vemos la parte más técnica del simposio. Bueno, todo lo que ustedes están viendo, la organización no sería posible sin la producción del equipo de Biota, quien a través de Gustavo Girón y Luan Girón han coordinado todo lo que ustedes estaban viendo, tanto la transmisión por streaming, las presentaciones, así que también parte importante de este simposio es la organización de ellos. Bueno, acá les tenemos unos números bastante interesantes porque el día de ayer el simposio fue visto por más de 1000 personas en toda América. Por lo tanto, yo creo que es un buen precedente y se ve lo interesante de las charlas se está viendo reflejado en esto, porque tenemos gente que ha visto desde Canadá, hemos tenido una participación importante desde Colombia, incluso gente nos ha visto desde Europa. Así que para que todos sepan que este simposio está teniendo un gran éxito gracias a los charlistas que han venido a compartir sus experiencias con nosotros. Así que ahora, nuevamente, volviendo al tema que nos compete, me toca presentar a un gran expositor, el doctor Gabriel Lobo, quien es médico veterinario de la Universidad de Chile y también es doctor de la misma escuela. Él se ha desempeñado principalmente en estudios de seguimiento de especies, líneas de base y ha participado en muchos estudios de carnívoros también. De hecho, uno de los últimos estudios que publicó es acerca de cómo estos interactúan en la mega sequía que ha afectado a Chile en los últimos años. Son estudios bastante interesantes y creo que su currículum lo precede, así que pido un gran aplauso, por favor, para recibir al doctor Gabriel Lobo. Hola, muchas gracias por la presentación. Bueno, muy buenos días. El trabajo que les voy a presentar a continuación, obviamente no es un trabajo solamente mío, sino de un grupo importante de colaboradores, en el cual intentamos en este trabajo ligar información de mamíferos carnívoros terrestres, ¿cierto?, con dos, digamos, fenómenos que nos están afectando, como son el calentamiento global y lo que es la pérdida de hábitat. Bueno, a modo de introducción, ¿cierto? El cambio global, el calentamiento global, ¿cierto? Que ya pocas dudas hay respecto a si es tan real o no, se manifiesta a través de eventos climáticos extremos, ¿cierto? Que en el caso nuestro, de la zona central de Chile, principalmente, ¿cierto?, corresponden a eventos de sequía, ¿cierto?, y olas de calor, que hoy día no tenemos olas de calor, lamentablemente. Y un poco eso, estos eventos que ya se están haciendo recurrentes en el tiempo, se expresan en ese gráfico de Gerró y colaboradores, donde la línea gris, ¿cierto?, de este gráfico está representando a lo que es un índice de precipitaciones, un índice regional de precipitaciones para Chile Central, el cual en este caso se elaboró con información histórica que está disponible al menos desde 1915. Entonces lo que está ahí es un índice en base a 7 estaciones meteorológicas que tienen, digamos, esa larga data de información, y la media de las precipitaciones anuales es lo que se grafica ahí
en esa línea. Luego, lo que se hace en este trabajo, ¿cierto?, es mostrar aquellos años en que ese año la precipitación tuvo un déficit de al menos un 25%, que es lo que muestran esos puntitos en rojo, no sé si lo alcanzan a ver, y que corresponden a años que se consideran como años secos o de sequía. Entonces podemos ver que esta larga serie temporal muestra que la zona central de Chile, la región mediterránea, normalmente presenta periodos de sequía. Es una característica, ¿cierto?, de este clima. Lo que es preocupante es que si uno ve en el eje X de este gráfico, cuando avanzamos ya hacia el año 2000, y principalmente a partir del 2010, estos puntitos rojos comienzan a hacerse más reiterados, ¿cierto?, año tras año. Como podemos ver en esa gráfica, normalmente los años secos en la región mediterránea duraban un año o 2 años seguidos, y no esta cantidad de años seguidos desde el 2010, que es lo que se ha denominado como la megasequía de Chile Central, que ya lleva 13 años, ¿cierto?, continuos, ¿cierto?, de sequía. Por otro lado, a partir de 1960, mejoró la cantidad de estaciones meteorológicas en la región mediterránea, que podían entregar también información para analizar estos procesos, y ahí lo que vemos con las barras en color, gris, vemos la representación de estaciones meteorológicas que durante un determinado año se clasificaron como estaciones que presentaban sequía, de un total de 153 estaciones. Entonces podemos ver que a medida que avanza, ¿cierto?, esta serie temporal, cada vez las barras grises son más altas, y eso habla también de la severidad, ¿cierto?, de esta sequía. Entonces, este ha sido un elemento que sin duda influye tanto en la estructura como en el funcionamiento de los ecosistemas. Por otro lado, la zona central chilena, como prácticamente todas las regiones mediterráneas a nivel global, han presentado una acelerada pérdida de hábitat que acá en un trabajo que realizamos en el año 2000 intentamos demostrar esto, ¿cierto?, a través del análisis de estas imágenes satelitales, 1975, ¿cierto?, 1989, 2003, y bueno, vemos ahí como hay un cambio, ¿cierto?, en las coloraciones de estas cartas temáticas, y que están representando este rápido cambio a nivel de paisaje. Así, por ejemplo, podemos ver que en 1975, el color amarillo, que representa a los usos más de tipo agrícola, ocupaban una parte importante de, por ejemplo, el valle de la zona central. Y vemos que ya para el 2003 prácticamente ese uso es un uso que desaparece, y que es un uso importante porque se considera como un buffer, ¿cierto?, entre zonas más urbanizadas y zonas más silvestres. Que en este caso, esas zonas más silvestres son las que se representan con esa coloración café, que serían los matorrales, y el color verde, que serían los matorrales más densos, un poco un sinónimo de bosque esclerófilo. Entonces, vemos que hay una rápida pérdida, ¿cierto?, de los usos más silvestres, y por otro lado vemos que cada vez estos parches, estos polígonos, se van haciendo más pequeños y más numerosos, o sea, es un paisaje parchoso, y eso es fragmentación de hábitat. Entonces, esto en conjunto con el cambio climático, nosotros hipotetizamos que debería reflejarse de alguna forma en los mamíferos carnívoros. En este contexto, en el marco de una resolución de calificación ambiental, se estableció una serie de compromisos ambientales que debía dar respuesta Minera Anglo American, y uno de esos tenía que ver
con realizar un estudio, ¿cierto?, de las especies asociadas a los ecosistemas intervenidos por la compañía, con la finalidad de identificar potenciales impactos de sus hábitats. Entonces, a partir de este requerimiento que debía realizar Anglo American, se planteó realizar un estudio en los mamíferos carnívoros que se enfocó principalmente en un poco analizar la actividad de estos carnívoros por ambientes y aspectos de selección de hábitat y dieta, que es lo que da, digamos, un poco pies a la investigación que realizamos. El área de estudio, ¿cierto?, comprendió una superficie de 1.331 kilómetros cuadrados. Un poco se muestra ahí en ese mapa con los colores, y que abarca tanto la región metropolitana como parte de la quinta región, en lo que definimos, ¿cierto?, como esta área de influencia que se le podía asignar a Minera Anglo American. Y acá, mediante digamos, el uso del catastro del bosque nativo, se hizo una interpretación de ambientes para realizar este estudio, y definimos principalmente 3 ambientes que corresponden a los ambientes de áreas desprovistas de vegetación, que es un equivalente como a estepas de altura, que se representa ahí con ese color gris. Luego el color verde claro corresponde a bosque nativo, principalmente bosque esclerófilo, y el color verde oscuro corresponde, ¿cierto?, a lo que es pradera y matorrales. Esos son los 3 principales usos, digamos, en cuanto a superficie que podemos identificar en esta área de trabajo. Hay sin duda otros usos como cuerpos de agua, humedales, zonas agrícolas, que tienen una representación, ¿cierto?, superficial bastante pequeña. De hecho, por ejemplo, pradera y matorrales corresponde prácticamente al 47% de la superficie del área que estudiamos, bosque nativo al 22% y áreas desprovistas de vegetación 22,5%. Entonces, esta va a ser nuestra área de estudio, la que se extiende entre los 500 hasta los 3.500 metros de altura. Acá, ¿cierto?, fue donde definimos nuestras estaciones de muestreo, que están representadas en la figura con unos triángulos rojos, que corresponde a los lugares, ¿cierto?, donde realizamos los muestreos, que, bueno, a continuación voy a mencionar cómo abordamos el estudio. Un poco ahí para que se puedan hacer una idea de estos 3 ambientes. Ahí tenemos áreas desprovistas de vegetación, que son todas estas zonas de altura, principalmente algunas vegas, algunas zonas con estepas, ¿cierto?, de altura también. Luego bosque nativo y pradera y matorrales, que en general corresponde al paisaje que está más intervenido. Aquí principalmente encontramos matorrales, ¿cierto? Es una zona donde se hace ganadería extensiva, se cosecha leña, ¿cierto? Está en la zona más próxima a la mayoría de los poblados que hay acá en la región. En esta área de estudio, ¿cierto?, nosotros definimos 35 transectos. Estos transectos consideraron una longitud de 2,5 kilómetros de largo y un ancho de 20 metros, y estuvieron distanciados unos de otros por al menos 5 kilómetros de distancia. Y se distribuyeron, ¿cierto?, según el tamaño de cada uno de estos ambientes. Obviamente, en algunos casos hubo que hacer algunas excepciones, porque ya como explicaron ayer, gran parte de la cordillera y del valle acá de la zona central tiene propietarios. Realizamos realizamos en total 8 campañas estacionales durante 2 años, que correspondieron al año 2019 y 2020,
Y en estos recorridos, entre otras cosas, se realizó, ¿cierto?, la identificación de huellas, fecas, se recogieron fecas para el análisis de dieta, y usando la información, por ejemplo, de las fecas, definimos un índice de actividad por ambiente que consideró, ¿cierto?, el número de fecas de alguna de las especies de carnívoro en relación al total de fecas, y eso multiplicado por 100. Entonces, con eso generamos un indicador utilizando esta información. Una información, digamos, relativamente simple de obtener. Entonces, bueno, adicionalmente, cada uno de estos transectos se complementó con una trampa cámara, que la verdad, bueno, tenía también otro objetivo el uso de las trampas cámara dentro del proyecto, pero que para efecto de lo que voy a presentar hoy día fue bastante útil porque permitió también mejorar la definición de las especies presentes en el área de estudio y en algunos casos también incluso las presas disponibles en cada una de estas zonas donde se establecieron estas cámaras. Para evaluar la preferencia de hábitat, de los 3 hábitats que analizamos, se consideró el número total de fecas por especie y por ambiente, y lo que se hizo fue comparar, ¿cierto?, la frecuencia observada de fecas en cada uno de estos ambientes con una frecuencia esperada, que es una frecuencia corregida, ¿cierto?, por la superficie de cada uno de los ambientes. Y eso se analizó, ¿cierto?, se comparó mediante una prueba de chi cuadrado. Cuando encontramos diferencias significativas, se recurrió, ¿cierto?, a una prueba Z de Bonferroni que permite generar ciertos intervalos de confianza para comparar las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas y de tal manera poder discernir si hay selección por un determinado tipo de hábitat, si hay un uso azaroso o si hay rechazo por alguna de estos ambientes. Eso creo que va a quedar más claro con un gráfico que viene más adelante. Ahí. En el caso del estudio de dieta, durante los recorridos que realizamos en cada uno de estos transectos, se seleccionó al menos una feca fresca por transecto, que finalmente el análisis lo restringimos a las 3 principales especies por una cantidad del N de fecas colectadas, que correspondió, ¿cierto?, al zorro, al puma y al perro. Entonces, estas fecas se llevaron al laboratorio y ahí se procedió al trabajo clásico de disgregarlas para obtener semillas, huesos. Y además realizamos un estudio tricológico, ¿cierto?, para analizar los pelos presentes en estas fecas, principalmente a través de la observación microscópica de la cutícula y la médula de los pelos. Previamente tuvimos que hacer, ¿cierto?, una colección de referencia de pelos de presas, otros mamíferos carnívoros, de ganado, para poder comparar. Y la información, ¿cierto?, se analizó a partir del número de presas, la abundancia relativa y la frecuencia de ocurrencia. Respecto a los resultados, en nuestra área de estudio identificamos la presencia de 5 especies nativas, las que correspondieron al puma, al gato colocolo, al zorro culpeo, zorro chilla y al quique, más 2 especies exóticas, como el caso del perro y el gato. Adicionalmente, a través del estudio de fecas también identificamos la presencia de chingue, el cual no logramos identificar por huellas, fecas ni trampas cámaras. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver ahí algunos de los registros, gato colocolo en Barnechea, que esto es la zona contigua, ¿cierto?, a la ciudad de Santiago, al centro de Santiago.
Puma, por ejemplo, en Lampa, que es una zona más o menos cerca de acá. En el Santuario de la Naturaleza de La Rayán también, que está muy cerca ahí de Las Condes, en Santiago, presencia de puma, gato colo-colo. Ahí tenemos, por ejemplo, La Vega Ortigas, que es una zona de altura, 3.200 metros más o menos de altura, presencia de zorro culpeo, pero también presencia de perros. Ahí podemos ver un registro de un gato doméstico en un bosque nativo en los alrededores de Santiago, que fueron parte de los registros que obtuvimos. Al analizar por ambientes, podemos mostrar ahí en la gráfica que en el caso de áreas desprovistas de vegetación, que son estas zonas de altura, el ensamble de especies estuvo constituida por 3 especies nativas que correspondieron, ¿cierto?, al zorro, al zorro culpeo, al puma y al gato colo-colo, más una especie exótica que en este caso es el perro. Eso está representado, ¿cierto?, ahí en la gráfica con esas barras de colores. En el eje X podemos ver las distintas campañas que se realizaron estacionales, que son 8, y la verdad que, bueno, para no marearlos con este asunto, porque ni yo veo de acá los colores muy bien, realizamos un análisis de varianza previa transformación, ¿cierto?, logarítmica de estas frecuencias, y se observó que solo hubo diferencias significativas por especies, que en el caso de este ambiente, un test de Taki indica que el zorro culpeo y el puma presentaron los mayores índices de actividad y que el gato colo-colo presentó la actividad más baja. No se encontraron diferencias ni por años ni por épocas en que se hizo este análisis. En el siguiente ambiente, que corresponde al bosque nativo, se registraron 4 especies nativas. Acá se adiciona al quique, y 2 exóticas. Acá se adiciona, ¿cierto?, la presencia de gatos domésticos. Y se observa también algo muy parecido al caso anterior, solo diferencias significativas por especies. En este caso, para el bosque nativo, el zorro culpeo, el puma y el perro presentaron los mayores valores de actividad, mientras que los valores más bajos fueron para el quique, el gato doméstico y el gato colo-colo. Tampoco hubo diferencia ni por años ni por épocas. En el caso del ambiente pradera y matorrales, que es este ambiente que presenta mayor intervención antrópica, acá se registraron todas las especies que mencioné al inicio en el estudio, y al igual que en los ambientes anteriores, solo se encontró diferencias por especies en cuanto a este índice de actividad, en el cual el zorro culpeo presentó la mayor actividad, le siguió luego el perro, posteriormente el puma, y los valores más bajos en este caso fueron para quique y gato doméstico. Tampoco hubo diferencia ni por año ni por estaciones. Respecto a la selección de ambientes, lo que un poco se hizo acá es lo que se muestra ahí en esos gráficos. Podemos ver, por ejemplo, el caso del invierno del 2019, donde en el primer gráfico, que corresponde al zorro culpeo, la barra en amarillo corresponde al valor observado y la barra en color verde, ¿cierto?, al valor esperado. Y en el eje X tenemos los 3 ambientes, ¿cierto?, pradera y matorrales, áreas desprovistas de vegetación y bosque nativo. Y podemos ver que en el primer caso, por ejemplo, para pradera y matorrales, la barra amarilla, ¿cierto?, no se sobrepone con la barra verde, que es el valor esperado, por lo tanto ahí hablamos de selección. Y en el ambiente desprovisto de vegetación, que le continúa, ahí se observa que hay evitación. Un poco así se interpreta, ¿cierto?, este análisis. Y ¿qué observamos? En el caso del zorro culpeo, para pradera y matorrales se observó una fuerte selección por ese ambiente, 87,5%, ¿cierto?, del total de los 8 muestreos.
un uso azaroso del ambiente bosque nativo y evitación de las áreas de altura, ¿cierto? Estas áreas desprovistas de vegetación en un 50% de los eventos de muestreo. En el caso del perro, se observó algo muy parecido al zorro, una fuerte selección por pradera y matorrales, un uso azaroso del bosque nativo y también evitación por estas áreas desprovistas de vegetación, que son estos ambientes de altura. Y en el caso del puma, se observó un fuerte uso azaroso de los tres ambientes. Respecto a la dieta, en el caso del zorro culpeo, pudimos identificar que su dieta estuvo formada por 30 categorías de presas, en un total de 210 fecas que analizamos. Un poco yo, un poco para digerir esta información, yo junté acá por categorías más grandes el cuadro, no está el detalle de todas las presas. Y el análisis de varianza mostró, no mostró, ¿cierto?, diferencias significativas por ambiente en cuanto a la dieta, solo por los ítems presas que fueron consumidos. En este caso, el zorro consumió principalmente lagomorfos, ganado y otros mamíferos carnívoros. Luego le siguió, ¿cierto?, los ítems roedores y frutos, y finalmente aves e invertebrados. De las tres especies, que bueno, ahí está destacado con ese anillo azul el zorro culpeo, de las tres especies, el zorro culpeo fue el que presentó la mayor amplitud, ¿cierto?, de nicho, que se midió a través de ese índice de Colweight y Futuisma. En el caso del puma, identificamos 17 tipos de presa en base a 161 fecas, y acá también solo hubo diferencias significativas por los ítems presas consumidos, siendo lagomorfos, que son especies, digamos, invasoras en Chile central, conejos, liebre, y luego ganado, mamíferos carnívoros, que fueron los tres ítems que presentaron los valores más altos. Y en el caso del perro, logramos identificar en base a 108, no sé si no alcanzo a ver bien, 108 fecas, logramos identificar un total de 24 tipos de presas, donde lagomorfos y ganado fueron los que presentaron el mayor valor de presencia, seguido luego por carnívoros y frutos, y finalmente invertebrados, aves y roedores. Lo que es interesante acá de destacar es la importante presencia que tuvieron en las fecas, la presencia de otros mamíferos carnívoros y obviamente del ganado, dado el conflicto, ¿cierto?, ganadero-animal que tenemos en gran parte del país. Y un poco sinteticé acá esa información. Podemos ver que, por ejemplo, en el caso del zorro culpeo, el 23,26% de las presas que nosotros identificamos en este estudio de fecas correspondió a mamíferos carnívoros, destacando principalmente la presencia de quique, con casi un 16%, seguida luego por chingue y también presencia de gatos domésticos. En el caso del perro, el porcentaje fue de un 10% y principalmente corresponde a la presencia de gatos domésticos en un 7%, seguido de chingue y de quique. Y en el caso del puma, esta presencia de otros mamíferos carnívoros alcanzó casi un 20%, y principalmente también corresponde al quique, luego le sigue el chingue y también presencia de perros domésticos. En el caso del ganado, este representó casi un 16% en la dieta del zorro culpeo, y principalmente corresponde a cabra,
y presencia de vacunos. En el caso del perro, correspondió a un 42,5% del total de presa, principalmente vacunos, seguido por caballos y cabra. Y en el caso del puma, representó un 36,4%, principalmente dado por la presencia de vacunos, cabra, oveja, caballo. Lo que es interesante de destacar también desde el punto de vista trófico es el alto valor de sobreposición trófica que hay entre estas especies. Ahí lo que se representa en esta tabla es el índice de Pianka y los valores son bastante altos, lo que también está revelando una fuerte competencia entre estos carnívoros por estos recursos tróficos. Bueno, ya entrando ya en la discusión y conclusiones, y en virtud del tiempo voy a ir a lo medular. Es importante mencionar que tanto el zorro culpeo como el perro doméstico, ¿cierto?, tendieron a seleccionar fuertemente el ambiente pradera y matorral, que es el ambiente más antrópico, y que probablemente esto tiene relación con el subsidio desde el punto de vista trófico que hacemos los seres humanos, ¿cierto?, en especial en estas áreas que están fuertemente perturbadas, como en la zona mediterránea chilena. Por otro lado, esta comunidad de carnívoros sustentó sus recursos tróficos en base a especies invasoras, lagomorfos, ganado doméstico y presencia de otros mamíferos carnívoros. En el caso del ganado, no podemos nosotros decir, ¿cierto?, si estos animales cazaron o hicieron uso de animales muertos, pero también hay que mencionar que en gran parte de esta área, en los recorridos de los transectos, se encontraba bastante ganado muerto producto de la sequía. Y respecto al tema de las interacciones negativas entre mamíferos carnívoros, eso, bueno, es algo que ha sido reportado en diversos trabajos. Sí quisiera destacar un trabajo de Oliveira y Pereira para el sur de Sudamérica, ¿cierto?, en que ellos destacan que esta depredación intragremios y las muertes interespecíficas entre carnívoros están fuertemente asociadas a felinos hipercarnívoros, y en ese trabajo ellos también hipotetizan que el zorro culpeo podría actuar como un predador intragremios en esta región, dado su mayor tamaño en relación a otros mamíferos carnívoros. Un poco eso es lo que observamos, y esto también podría, ¿cierto?, este mismo principio aplicarse a la presencia de perros domésticos en esta zona. Creo que ahí termino. Sí, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel. Bueno, y ahora vamos a pasar a las preguntas. Igual que la jornada de ayer, comenzaremos con las preguntas del público y luego vamos a comenzar con las preguntas del público online. Solo recordarles que cuando hagan la pregunta, o también para los charlistas, tratemos de hablar un poco más lento. Doctor lo hizo bien, pero hay traductores que están traduciendo en vivo, por lo tanto, tratemos que la señal sale en inglés y en español. Por lo tanto, tratemos de hacer las preguntas lento para que todos puedan entender. Gracias, Carlos. Felicitaciones, Gabriel. Gracias por tu presentación. Tengo dos preguntas cortitas. Quería saber cómo asignaron la especie a las heces que nos mostraste y si es que había alguna concordancia entre actividad, porque ustedes lo midieron a través de las heces, y por qué no a través de la información de las trampas cámara. Ya, sí, bueno, la asignación a las especies de carnívoros lo hicimos a la antigua, como digo yo,
como hemos trabajado siempre con la forma de la feca, el tamaño, pero además apoyándose en la presencia de otros signos, como por ejemplo huellas, y fue bastante útil también el tema de las trampas cámara, que nos permitió ahí tener cierta claridad después de prácticamente 2 años de estudio de cuáles eran, ¿cierto?, los carnívoros que se fotografiaban ahí más comúnmente. Respecto al tema del uso de las trampas cámara, la verdad que sí lo hicimos, pero no lo presenté acá, porque la verdad que tenía como un seco con presentar más el tema de la dieta y me fui por ese lado, pero lo hicimos. Pero observamos también un patrón muy parecido, o sea, gran parte de las fotografías son zorros culpeos y después la menor de la cantidad de las fotos son los gatos colocó, los quiques, que fue un poco lo que mostraron ayer en unos trabajos. Pero bueno, yo acá opté por esta. Tenemos una pregunta, parece, desde el streaming. No, en realidad directamente mía. Oye, Gabriel, muchas gracias por la presentación. Pregunta que para poder un poco relacionar lo que está ocurriendo con la dieta respecto a lo que pueda estar ocurriendo con el ecosistema. Los carnívoros son indicadores, pueden ser indicadores importantes de lo que está ocurriendo en los niveles tróficos inferiores. ¿Ustedes tienen información respecto a cómo ha variado la información respecto a micromamíferos, vegetación, que pudiesen relacionarlo con estos cambios con la dieta o con la presencia, etcétera? Perfecto, sí. Bueno, el estudio que nosotros realizamos acá, el que yo presenté, un estudio súper acotado de 2019-2020, pero me ha hecho una maldad porque ya estoy medio viejo, me cuesta acordarme, pero en ese trabajo del año 2010 que mostré la lámina, ahí hicimos un estudio en la localidad de San Carlos de Apoquindo, fue la que tomamos como referencia, ya que ahí la Universidad Católica tiene una estación de investigaciones muy antigua. Entonces, ahí hay muchos datos y una de las especies que analizamos en ese contexto fue, por ejemplo, el culpeo. Y claro, en los años 70 la dieta era principalmente roedores y principalmente el Octodon degus, que es un ratón de tamaño medio, era la principal dieta del zorro culpeo en ese sector, al igual que para el peuco y para el águila. Y ya por ahí, por el año 80, se comienza a ver, ¿cierto?, un cambio en esta dieta, en la cual ya el degu comienza a desaparecer de la dieta y empieza a ser reemplazado por conejos principalmente. Entonces, ahí uno va viendo, ¿cierto?, ese cambio. Y lo otro que a mí me llama también la atención, por ejemplo, que al menos en esta área que nosotros abarcamos, una de las presas históricas del puma no está, que es el guanaco. Entonces, ha tenido que probablemente variar la búsqueda de sus recursos tróficos, principalmente hacia la liebre y también al ganado. Y en ese aspecto, bueno, hay que tener prudencia también al decir eso, porque no necesariamente el ganado que el puma capturó o cazó, ¿cierto?, porque eso nosotros no lo podemos establecer, pero sí decir que también la sequía, ¿cierto?, ofrece una cantidad importante de recursos a estos carnívoros, ya que prácticamente en todos los lugares donde estábamos con estos transectos había ganado muerto. Entonces me imagino que gran parte usó como carroñeros, digamos, de ese recurso. Muchas gracias, Gabriel. ¿Tenemos otra pregunta del público? Yo tengo una pregunta en streaming, pero no sé si hay... Hola, buenos días. Buenos Respecto días. al consumo del puma hacia el ganado doméstico, ¿ustedes hicieron algún estudio estadístico de si consumía más cabras en esta zona? ¿Más potrillo o más bovino? Claro, un poco fue lo que mostré en la tabla, que el principal recurso que utilizó dentro de lo que es ganado correspondió a cabras, que me imagino que esos son animales que obviamente el puma fácilmente captura, pero también apareció presencia de vacunos como otro recurso importante, equinos
Serían los tres principales, diría yo, en cuanto a las frecuencias que nosotros observamos ahí. Vamos con ahora una pregunta al streaming. Sí, bueno, tenemos una pregunta de Anorak Sosa, desde Colombia. Parece que ella ha participado harto, él o ella ha participado harto. Hicieron análisis morfológicos de pelos para identificar los mamíferos consumidos por los carnívoros. Sí, correcto. El estudio tricológico considera dos fases, una más macro, en la cual tú ves las partes externas del pelo, por ejemplo, color, presencia de bandas, y otra más microscópica, que tiene toda una preparación de laboratorio, en la cual uno lo que analiza es la médula y la cutícula del pelo. En general tienen patrones que son bastante, estoy mojado, tienen patrones que son bastante específicos y que ayuda bastante a la asignación, ¿cierto?, de la posible presa. Yo diría que lo más importante en ese tipo de estudios es la colección de referencias que uno tiene para comparar los pelos. Entonces esa es como la parte más tediosa. Igual nosotros tuvimos 2 años para hacer este estudio, entonces mientras avanzábamos con el trabajo de dieta, avanzamos en paralelo con esta colección de referencias que diría yo que es como lo más complejo, pero una vez que uno ya arma esa colección de referencias, la metodología en sí es bastante simple. Muchas gracias. Gabriel, yo tengo una pregunta. Bueno, este estudio fue financiado por Anglo American en base a una resolución de calificación ambiental y me imagino compromiso voluntario. Se hizo en 2 años. En sí, este tipo de investigaciones en general las pide la autoridad para buscar algunos efectos de lo que está pasando con la actividad minera o la actividad humana. ¿Tú crees que se deberían seguir haciendo este tipo de estudios o en cuántos años más deberíamos ver algún efecto para tener resultados significativos de la actividad minera en todas las especies que encontraron? Sí, bueno, es muy buena tu pregunta porque hasta hace poco tiempo las RCA, que son las resoluciones de calificación que tienen los proyectos ambientales en Chile y que autorizan la marcha de un proyecto, pero previa a cierto cumplimiento de algunas preguntas que tienen que responder las empresas, como en este caso potencial impacto a los carnívoros, hasta hace poco tiempo eran bastante, diría yo, débiles en cuanto a lo que se exigía. Prácticamente todo era ver si las especies seguían estando presentes o no. Actualmente se están haciendo ya exigencias un poco más específicas. Yo creo que eso es súper bueno porque abre una posibilidad también de desarrollar investigación utilizando ahora también fondos provenientes, por ejemplo, de empresas privadas. Y creo que este estudio fue de 2 años, pero probablemente me imagino que pensando que esto va a seguir mejorando, después se van a hacer estudios más largos, porque obviamente si queremos hablar de cambio climático o este tipo de efectos, necesitamos estudios de largo plazo. Muchas gracias, doctor. Okay, gracias a ustedes. Un fuerte aplauso para el doctor Gabriel Lobo.